No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi familia y yo nos mudamos cuando tenía 15 años. Dejamos nuestro pequeño departamento en el centro de la ciudad para establecernos en una casa más grande y espaciosa a las afueras, cerca del río. Era un cambio drástico, pero lo veía como una oportunidad. Siempre había soñado con tener más espacio, con la posibilidad de explorar el entorno y quizás encontrar inspiración para mis historias. El vecindario era tranquilo, con calles bordeadas de árboles altos y jardines amplios, pero a pesar de la belleza del lugar, había algo en la atmósfera que me resultaba diferente, como si el tiempo aquí fluyera de manera distinta. No podía explicarlo en palabras, pero la sensación se intensificó con lo que ocurrió poco después de nuestra mudanza. Ocurrió una tarde, durante un paseo en coche con mis padres. Iba en el asiento trasero, apoyada contra la ventana, observando distraídamente el paisaje. Era mi manera de familiarizarme con nuestro nuevo hogar, absorbiendo los detalles del entorno. Fue entonces cuando lo vi. A la derecha de la carretera se elevaba una colina que antes no había notado. En su cima se alzaba una casa de ladrillos oscuros, robusta, con un aire de antigüedad. No era una mansión ni una construcción impresionante, pero tenía algo que me hizo fijarme en ella. Tal vez era su solidez, su apariencia de haber estado allí durante siglos, resistiendo el paso del tiempo. Bajando la colina, vi a 3 mujeres. Vestían ropa que no encajaba con la época moderna, vestidos largos, sencillos y gorros que cubrían su cabello. Cada una llevaba un cubo de madera y parecían conversar animadamente mientras caminaban. No había nada fantasmal en ellas. Sus rostros eran expresivos, sus gestos naturales, como si estuvieran simplemente compartiendo un momento en su día a día. La escena me resultó extraña, pero no perturbadora. Pensé que tal vez se trataba de alguna comunidad tradicionalista, personas que elegían vivir con costumbres del pasado. Me habría gustado seguir observándolas, pero el coche avanzó y pronto dejamos la colina atrás. No pensé demasiado en ello, solo fue una imagen fugaz, un detalle curioso de nuestro nuevo vecindario, hasta que... Días después pasamos por el mismo camino. Yo, con la expectativa de ver la casa de ladrillos nuevamente, miré ansiosa por la ventana, pero lo que vi me dejó helada. La colina ya no estaba. En su lugar había una calle con casas modernas, alineadas uniformemente, con jardines recién plantados. No había casa de ladrillos, no había colina, no había mujeres. Me enderecé en el asiento, buscando desesperadamente el paisaje que recordaba. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez nos habíamos desviado por otra calle, tal vez la colina estaba más adelante, pero no. Todo estaba exactamente igual que antes, salvo que ahora no había rastro alguno de lo que vi. Con el corazón acelerado, pregunté a mis padres: «Oigan, ¿qué pasó con la casa de ladrillos que estaba en la colina?» Ambos me miraron, extrañados. «¿Qué casa?», preguntó mi madre. «La que estaba en la colina. Había 3 mujeres con vestidos antiguos». Mi padre frunció el ceño. «No ha habido ninguna colina aquí desde que construyeron la zona. Siempre ha sido así». Mi estómago se hundió. «Pero yo la vi», insistí, aunque mi voz ya no tenía la misma seguridad. Mi madre intercambió una mirada con mi padre y se encogió de hombros. «Tal vez lo soñaste o imaginaste algo diferente». No respondí. Sabía lo que había visto. La casa, la colina, las mujeres. No podían haber sido una ilusión. Era demasiado real, demasiado vívido. Los días siguientes no pude dejar de pensar en ello. Volví a pasar por el mismo camino, tratando de encontrar algún indicio de que mi memoria no me estaba engañando. Pero la colina no estaba. No quedaban rastros de la casa ni de sus habitantes. Empecé a investigar sobre la zona. Descubrí que, décadas atrás, la tierra era completamente diferente. Había campos abiertos, granjas dispersas y caminos de tierra antes de que llegaran las urbanizaciones modernas. Mi mente se aferró a una idea que, aunque increíble, tenía más sentido que cualquier otra explicación. ¿Había visto un fragmento del pasado? Tal vez, en ese instante fugaz, el tiempo se había superpuesto, mostrándome un eco de lo que alguna vez estuvo allí, como si las huellas de la historia aún persistieran en el aire, esperando ser vistas por quien estuviera atento. El incidente no me asustó, más bien me dejó con una extraña fascinación. A partir de ese momento empecé a prestar más atención a las sombras en los reflejos, a los susurros en las casas viejas, a los rincones donde la realidad parece un poco desplazada, porque tal vez, solo tal vez, los fragmentos del pasado nunca desaparecen del todo.
Desde que tenía memoria, la pequeña capilla de la iglesia rural había sido un refugio para mí. Su modesta estructura de madera, las gruesas puertas de roble y las viejas imágenes religiosas en las paredes formaban parte del paisaje de mi infancia. 4 generaciones de mi familia habían vivido en estas tierras, y el cementerio adyacente guardaba los restos de mis antepasados, incluyendo el de mi bisabuelo, a quien nunca conocí, pero cuyas historias eran contadas con reverencia en mi hogar. Ahora, con mi ingreso al seminario acercándose, encontraba cada vez más consuelo en la capilla. Las dudas, los miedos, las incertidumbres sobre el camino que estaba a punto de tomar se disipaban cuando me arrodillaba en sus bancos de madera desgastados. La estatua de la Virgen María acunando al niño Jesús era mi punto de enfoque. Su expresión serena me recordaba por qué había sentido el llamado en primer lugar. Aquella tarde, como muchas otras, entré a la capilla acompañado por un amigo de la infancia, alguien con quien compartía muchas conversaciones profundas sobre la fe y la vida. Él no tenía aspiraciones religiosas, pero admiraba el sentido de paz que el lugar proporcionaba, por lo que a menudo me acompañaba, perdiéndose en sus propios pensamientos mientras yo rezaba. Sin embargo, esa tarde fue distinta. Me arrodillé como siempre lo hacía, apoyando las manos sobre el respaldo del banco frente a mí y cerrando los ojos. La voz de mi propia oración llenaba mi mente cuando sentí algo diferente. El aire dentro de la capilla pareció cambiar. No fue un sonido ni una brisa tangible, sino una especie de presión sutil, como si el propio espacio hubiera exhalado y contuviera la respiración. Abrí los ojos y noté que mi amigo, sentado al otro lado del pasillo, también lo había sentido. Su postura estaba tensa, su cabeza inclinada con el ceño fruncido. ¿Sientes eso?, susurró, apenas moviendo los labios. Asentí. Era como si la capilla estuviera suspendida en el tiempo, desconectada del mundo exterior. No había ruido de insectos, ni el crujido de la madera envejecida, ni siquiera el lejano murmullo del viento. Y entonces vi el nicho. La pequeña estatua del santo que solía ocupar su lugar ya no estaba. En su lugar se erguía una figura mucho más imponente, un ángel tallado en piedra pálida, con alas extendidas y una espada brillante en su mano derecha. La escultura tenía un estilo tan detallado y majestuoso que parecía haber estado allí desde siempre, como si formara parte integral de la capilla. Pero yo sabía que eso no era posible. Había pasado incontables horas en este lugar, conocía cada imagen, cada vitral, cada grieta en las paredes. Intercambié una mirada con mi amigo y, sin palabras, nos pusimos de pie. La estatua me llamaba, como si esperara ser reconocida. Su presencia no me inspiraba miedo, pero sí una profunda inquietud. Fue entonces cuando mi amigo susurró con un temblor en la voz: «¡Mira los bancos!». Giré la cabeza y sentí que mi corazón se detenía. La capilla, que había estado completamente vacía cuando entramos, ahora estaba llena de gente. Las filas de bancos estaban ocupadas por figuras etéreas, sombras de personas que parecían existir en una capa diferente de la realidad. Sus formas eran translúcidas, sus colores apagados, como si fueran reflejos atrapados en el aire. Reconocí los estilos de ropa de épocas pasadas. Una mujer joven con un sombrero de ala ancha y un vestido de los años 30 se sentaba con las manos juntas en su regazo. A su lado, una anciana con un velo oscuro mantenía la espalda recta y las manos entrelazadas, como si aún estuviera en oración. 2 niños pequeños estaban junto a ellas, con rostros borrosos pero posturas inquietantemente humanas. El tiempo se había doblado sobre sí mismo. Pero lo más perturbador fue que, mientras miraba a la congregación fantasmal, la mujer con el sombrero se giró y me miró directamente a los ojos. Su expresión cambió de repente a una de sorpresa. Ella también me estaba viendo. El aire a mi alrededor pareció sacudirse. La imagen se desvaneció en un susurro inaudible y, de un parpadeo al siguiente, la capilla estaba vacía otra vez. Me tambaleé, sintiéndome como si acabara de despertar de un sueño demasiado real. Mi amigo estaba pálido. No necesitábamos decir nada para saber que ambos habíamos visto lo mismo. Salimos apresurados y la normalidad del mundo exterior nos golpeó como un balde de agua fría. El viento volvió, los insectos sonaban otra vez. La realidad había regresado. Esa noche, incapaz de sacarme la experiencia de la mente, le conté todo a mi abuela. Describí la estatua, la disposición diferente de los bancos, las personas en los asientos. Mi abuela, normalmente escéptica con este tipo de relatos, guardó silencio por un largo momento antes de hablar. Esa estatua del ángel,
susurró finalmente. Solía estar en la capilla cuando yo era niña, pero fue retirada hace décadas, después de que una tormenta derrumbara parte del techo y dañara el nicho. ¿Y los bancos?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Sí, antes estaban organizados de forma distinta, como cuando yo era niña. Mi piel se erizó. ¿Y las personas? Mi abuela suspiró y con voz temblorosa dijo: Hijo, la mujer con sombrero suena exactamente como mi madre, y la anciana con velo era mi abuela. Sentí que el aire se volvía pesado otra vez. Pero eso es imposible, susurré. Ella me miró con una tristeza profunda en los ojos. Tal vez no, tal vez por un instante viste a la capilla como era en otro tiempo, y ellos tal vez también te vieron a ti. Nunca volví a ver la estatua del ángel ni a las figuras del pasado, pero desde aquella tarde no volví a ver esa capilla con los mismos ojos. Si me hubieran preguntado antes si creía en lo sobrenatural, en los fallos en la realidad o en los eventos imposibles, habría respondido con un encogimiento de hombros. Nunca fui una persona crédula, pero tampoco estaba cerrada a la idea. Creo que simplemente no le daba mucha importancia al tema. Hasta que un día, todo cambió. Han pasado 2 años desde aquel día, pero todavía lo recuerdo con una claridad inquietante. Era una tarde cualquiera. Una de esas tardes que parecen irrelevantes, que no se destacan por nada especial. Mi padre, mi hermana y yo íbamos en el coche, probablemente volviendo del supermercado o de hacer algún recado. No había nada extraordinario en la rutina. Mi hermana y mi padre hablaban entre ellos. No prestaba demasiada atención a su conversación. Yo iba en el asiento trasero, distraída, con los audífonos puestos, escuchando música en mi iPod. El sol se filtraba por la ventana del coche. El tráfico seguía su ritmo monótono, la vida avanzaba sin interrupciones, y entonces el mundo se detuvo. No fue un frenazo, no fue una distracción, fue algo más profundo. De un segundo a otro, la voz de mi hermana y la de mi padre se esfumaron. No se interrumpieron gradualmente, no bajaron de volumen, simplemente dejaron de existir. El zumbido del tráfico, el murmullo lejano de la ciudad, el sonido de los neumáticos contra el asfalto, todo desapareció en un silencio absoluto. Fue tan repentino que mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Mi piel se erizó. Miré alrededor, esperando ver algo, pero lo que vi fue aún peor que cualquier explicación que hubiera podido imaginar. El coche junto al nuestro estaba completamente inmóvil, no como si estuviera detenido en un semáforo, no como si el conductor estuviera esperando. No, era una inmovilidad antinatural. El conductor y el pasajero no se movían en lo absoluto, no respiraban, no parpadeaban. Era como si alguien hubiera pausado la realidad. Mis ojos se movieron con desesperación, buscando una señal de que todo esto era una ilusión, un error de percepción. Pero era real, había algo aún más extraño en todo esto. Mi iPod seguía funcionando. La música continuaba sonando, perfectamente normal, sin interrupciones. Mi cuerpo seguía moviéndose, mis dedos tamborileaban nerviosos sobre mi muslo, mi respiración estaba entrecortada. Yo no estaba detenida, y entonces giré la cabeza. Mi padre y mi hermana estaban allí, pero no estaban allí. Sus ojos estaban abiertos, sus bocas apenas entreabiertas, como si hubieran quedado suspendidos en la mitad de una palabra. No parpadeaban, no se movían. Por un instante sentí que yo era la única persona viva en el mundo. El miedo se instaló en mi pecho como un peso imposible de ignorar. No entendía lo que pasaba, pero sabía que estaba mal. Tragué saliva, intenté decir algo, pero mi garganta estaba seca. Quise tocar a mi hermana, sacudirla, despertarla de aquel trance imposible, pero algo en mi interior me detuvo. Y entonces, sin previo aviso, el mundo volvió a la normalidad. Como si alguien hubiera presionado play, todo siguió exactamente donde lo había dejado. Mi hermana se rió de algo que mi padre dijo. El coche a nuestro lado se movió con normalidad. El ruido del tráfico, del viento, de la ciudad, todo regresó de golpe. Era como si nunca hubiera pasado nada, excepto que yo lo sabía. Yo sentí ese vacío. Yo vi el mundo apagarse por un instante. La desesperación creció en mi pecho. ¿Acaban de ver eso? Mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. Mi padre me miró por el retrovisor con el ceño fruncido. ¿Ver qué? Todo se detuvo. Mi hermana soltó una carcajada. ¿De qué hablas? Ustedes dejaron de hablar. Todo quedó congelado. El coche de al lado estaba inmóvil.
La expresión de mi padre fue de desconcierto. «Estás imaginando cosas». Pero no lo estaba. Lo supe en lo más profundo de mi ser. Algo había sucedido. Algo había salido mal en la realidad. Esa noche apenas pude dormir. Me revolvía en la cama, repasando una y otra vez el momento, buscando alguna explicación lógica. Una alucinación, un microsueño, pero número, fue demasiado real. Con el tiempo, dejé de mencionarlo. Mi familia ya me miraba con escepticismo y no quería parecer obsesionada, pero nunca lo olvidé. Y lo peor de todo es que sigo preguntándome, ¿fui yo la que quedó atrapada en ese instante o fue el mundo entero? Después de graduarme de la preparatoria, decidí regresar al lugar donde pasé mi infancia. Había algo reconfortante en volver a mis raíces, como si al regresar pudiera encontrar una parte de mí que había quedado atrás. Me mudé con mi abuela, una mujer fuerte y bondadosa que siempre me había recibido con los brazos abiertos. Para ella, la familia era lo más importante y aunque no decía mucho, su manera de demostrar cariño estaba en los pequeños detalles. Cocinar mi platillo favorito, preguntar cómo había dormido o simplemente dejarme en paz cuando notaba que necesitaba espacio. Desde hacía un tiempo venía arrastrando problemas en la espalda. El resultado de años de entrenamiento intenso, levantamiento de pesas sin la técnica adecuada y luchas constantes en el equipo de lucha libre. Antes de mudarme había estado viendo a un quiropráctico que me ayudaba a sobrellevar el dolor, pero ahora necesitaba encontrar uno en esta nueva ciudad. Le mencioné esto a mi abuela una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Voy a tener que buscar un quiropráctico por aquí, dije, masajeando mi cuello adolorido. Ella me lanzó una mirada fugaz por encima de su taza. Esos tratamientos me dan mala espina, respondió frunciendo el ceño. Pero si crees que te ayudan, haz lo que creas mejor. No le di demasiada importancia a su comentario. Para mí era solo una cuestión de lógica. Mi espalda dolía, un quiropráctico me había ayudado antes, así que debía encontrar otro lo antes posible. Ese mismo fin de semana, mi abuela y yo fuimos al supermercado para abastecernos de comida. Era un establecimiento pequeño, con pasillos angostos y estanterías que llegaban hasta el techo. No era el típico lugar donde esperarías que ocurriera algo extraño. Mientras recorríamos los pasillos, me detuve en la sección de productos enlatados. Fue entonces cuando una mujer comenzó a hablarme. «Tienes pinta de ser deportista», dijo con naturalidad, como si me conociera de toda la vida. Me giré, sorprendido. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello oscuro recogido en un moño suelto y ojos que reflejaban una intensidad extraña. Asentí, sin saber muy bien qué decir. «Jugaba lucha libre», respondí, incómodo ante la familiaridad con la que me hablaba. Ella inclinó la cabeza con un gesto pensativo. «Si eres deportista, tal vez estés pensando en ir a un quiropráctico». Mi estómago se encogió, acababa de mencionar eso mismo en casa, hacía apenas una hora. «Sí, de hecho», murmuré, mirándola con más atención. No lograba recordar su rostro, pero por alguna razón no me resultaba del todo desconocida. La mujer se cruzó de brazos y negó con la cabeza. «No lo hagas, nunca vayas a un quiropráctico». Fruncí el ceño. «¿Por qué dice eso?» «Porque las cosas pueden salir mal, muy mal». Su tono de voz era serio, casi sombrío. De repente, la conversación dejó de parecer una charla casual. «Conozco a un joven que murió después de un ajuste en la columna», continuó. «Algo salió mal. Le dañaron una arteria, se formó un coágulo y...» Se interrumpió, haciendo un gesto con la mano como si quisiera evitar decir la palabra. Me recorrió un escalofrío. Yo había estado recibiendo ajustes en la columna durante meses. Uno de ellos me había permitido seguir compitiendo. Hasta ese momento nunca había considerado que algo pudiera salir mal. La mujer siguió hablando, contándome sobre otras personas que habían muerto o quedado con secuelas graves tras un tratamiento quiropráctico. Pero lo más inquietante era que parecía saber que yo estaba considerando ir a uno. La conversación me dejó aturdido. Apenas respondí algo cuando la mujer terminó de hablar y se alejó por el pasillo. Unos segundos después, mi abuela apareció a mi lado. «¿Con quién hablabas?», preguntó, mirando a su alrededor. «Con esa mujer de ahí». Me giré para señalarla, pero el pasillo estaba vacío. Me congelé. No había nadie. Era imposible. Solo habían pasado un par de segundos desde que nos despedimos, y no había manera de que hubiera salido del pasillo sin que la viéramos. «¿Qué mujer?», insistió mi abuela.
Busqué con la mirada, esperando verla en alguna parte del supermercado. Nada. No supe qué responder. No sé, dije finalmente. Estaba justo aquí. Mi abuela me observó con sospecha, pero no dijo nada. El resto de la compra transcurrió en silencio. Yo no podía dejar de pensar en la mujer, en sus palabras, en la manera en que supo exactamente qué decirme. Esa noche no pude dormir. La conversación me daba vueltas en la cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me habló con tanta seguridad? ¿Y cómo supo que yo estaba buscando un quiropráctico? No tenía ninguna respuesta. Lo único que sabía era que nunca la había visto antes y sin embargo había sentido una familiaridad inquietante en su presencia. Tal vez mi abuela tenía razón. Tal vez esas cosas no eran tan seguras como pensaba. Fuera lo que fuera, decidí tomarlo como una señal. Nunca fui al quiropráctico. Y hasta el día de hoy no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si lo hubiera hecho y creo que prefiero quedarme con la duda. Nunca fui de esas personas que creen en la intuición. Siempre me consideré una mujer racional, de mente lógica, con los pies bien plantados en la realidad. Mi relación con Daniel en aquel entonces llevaba casi 2 años. Él era encantador, atento y aunque pasaba mucho tiempo viajando por trabajo, confiaba en él. O al menos eso pensaba. Aquella noche me fui a dormir sintiéndome extrañamente inquieta. Era solo otro día más en la rutina de nuestra relación a distancia. O eso creí. El sueño no fue como los típicos sueños fragmentados y borrosos que solía tener. Fue demasiado claro, demasiado vívido. Yo no estaba allí físicamente, pero era como si mi mente estuviera flotando, observando todo desde una perspectiva imposible. Vi a Daniel en un bar. El ambiente era oscuro, con luces tenues y música de fondo. Pude sentir el olor a alcohol, el sonido de los vasos chocando en la barra, las risas y conversaciones entremezcladas. Y ahí estaba él, sentado junto a una mujer que no conocía. Ella tenía el cabello largo y oscuro, una sonrisa juguetona y una risa que me resultó extrañamente irritante. No podía moverme, no podía intervenir, solo podía mirar. Vi cómo él se inclinaba hacia ella, cómo sus manos se rozaban, cómo la conversación se volvía más íntima. Sentí una opresión en el pecho cuando sus labios se encontraron, un beso que no debía existir, pero lo peor vino después. Entre risas y susurros, él pronunció su nombre, Clara. Era como si el universo se asegurara de que lo escuchara con total claridad. Me desperté de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza, sintiendo aún la traición fresca en mi pecho. No podía ser solo un sueño, era demasiado real, cada detalle, cada palabra, cada sensación. Respiré hondo y miré mi teléfono, las 3:47 de la mañana. Dudé, me sentía ridícula por siquiera pensar en enviarle un mensaje, pero la sensación de angustia era demasiado fuerte para ignorarla. Tomé el celular con manos temblorosas y escribí: acabo de tener un sueño muy extraño. Vi que estabas en un bar con una chica llamada Clara. ¿Eso te dice algo? Lo envié sin esperar respuesta inmediata. Era tarde, quizás aún estaba dormido, pero mi teléfono vibró casi al instante. Daniel tardó en responder, pero cuando lo hizo, su mensaje fue breve y extraño. ¿Cómo supiste eso? Me quedé helada. Era la respuesta de alguien atrapado en su propia mentira. En ese mensaje no había negación, ni burlas, ni tampoco explicaciones, solo miedo. Mi estómago se revolvió mientras la adrenalina me inundaba. Era cierto, todo lo que había visto en mi sueño había sucedido. Lo llamé. Su voz temblaba. Trató de negarlo al principio, pero cuando le describí con lujo de detalle todo lo que había visto y escuchado en mi sueño, así como el nombre de la chica, el color de su vestido, el lugar exacto donde estaban sentados, se derrumbó. Admitió todo. Mientras yo dormía, él había estado en un bar, había conocido a una mujer, habían bebido juntos, habían coqueteado y... lo demás lo supe sin necesidad de que lo dijera. Esa fue la última conversación que tuvimos como pareja. Después de terminar con Daniel, pasé días preguntándome qué diablos había pasado realmente aquella noche. ¿Fue un presentimiento increíblemente preciso? ¿Fue una conexión inexplicable entre mi mente y la realidad? ¿O, peor aún, fue algo que no debía haber visto? Desde entonces he tenido sueños extraños, ninguno tan claro como aquel, pero lo suficiente para hacerme dudar. A veces, cuando cierro los ojos, siento que estoy viendo cosas que no deberían estar a mi alcance. Y aunque ya no amo a Daniel, lo que más me aterra no es su traición,
es la certeza de que, de alguna manera, mi mente rompió las reglas del tiempo y del espacio aquella noche. Cuando mi novia Kayla y yo planeamos nuestro viaje a Arkansas para visitar a un viejo amigo, no teníamos expectativas más allá de disfrutar del trayecto, explorar un lugar nuevo y pasar un buen rato. Nunca habíamos estado en el estado antes, así que para nosotros todo sería una novedad. La carretera se extendía ante nosotros como una promesa de aventura. El clima era perfecto, el aire fresco y la emoción de estar en un lugar desconocido nos mantenía alerta. Por supuesto, nos perdimos. Después de varias vueltas sin sentido, decidimos detenernos en un pequeño restaurante de carretera para pedir indicaciones. El lugar tenía el aire de esos típicos comedores en medio de la nada, con una luz mortecina iluminando mesas desgastadas por el tiempo. Un grupo de hombres de mediana edad jugaban a las cartas en una esquina, y la camarera nos miró con curiosidad cuando entramos. Nos acercamos a un hombre que parecía conocer bien la zona. Si quieren tomar la ruta más rápida, nos dijo con un acento pausado, pueden ir por Devil's Den. Es un poco retorcida, pero es la mejor manera de llegar a la autopista. El nombre Devil's Den, guarida del diablo, me causó un escalofrío, pero no le di demasiada importancia. Después de todo, en Estados Unidos hay montones de lugares con nombres así de tétricos que no significan nada. Le agradecimos y volvimos al coche. Kayla, al volante, me lanzó una mirada de advertencia. Si esto se pone raro, damos la vuelta. Asentí. Ojalá hubiese sabido entonces que dar la vuelta no era una opción. Al principio, la carretera parecía perfectamente normal. El asfalto estaba en buen estado, las señales eran claras y había algunos árboles dispersos a los lados. Pero conforme avanzábamos, la pendiente comenzó a elevarse. Luego, la carretera se estrechó y siguió estrechándose hasta que apenas cabía nuestro auto. ¿Seguro que este es el camino correcto?, pregunté. Kayla se mordió el labio, concentrada en la carretera. No sé, pero es el único que hay. El suelo comenzó a agrietarse. A los lados, las malezas crecían a través del asfalto, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. De repente, el paisaje cambió por completo. A nuestro alrededor se levantaban enormes formaciones de roca roja, tan altas que parecían tocar el cielo. Estaban por todas partes, extendiéndose en todas direcciones como un mar de piedra. Era un paisaje árido, desolado, como si hubiéramos conducido directamente a otro mundo. El sol proyectaba sombras extrañas sobre la carretera, y la sensación de inmensidad era abrumadora. Pero lo más inquietante era el silencio. No había señales de vida, ni árboles, ni animales, ni siquiera el canto de un pájaro, nada. Solo nosotros, la carretera agrietada y el abismo a nuestros lados. «Esto no tiene sentido», susurré. Kayla tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. «Vamos demasiado alto. No puede haber montañas así en Arkansas». La carretera serpenteaba entre los precipicios y cada curva cerrada hacía que mi corazón se detuviera por un instante. Miré hacia abajo y sentí vértigo. El abismo a nuestro lado no parecía tener fondo. No era una simple caída. Era como mirar dentro de algo que no debería existir. Entonces, el miedo se instaló en mí. No era solo el peligro de la carretera. Era la certeza de que estábamos en un lugar donde no deberíamos estar. Kayla redujo la velocidad a paso de tortuga, avanzando con precaución. ¿Y si dejamos el coche y seguimos a pie? Ni de broma, respondí de inmediato. No sé por qué, pero siento que si salimos del auto estaríamos en peligro. Kayla me miró de reojo y asintió. Yo podía ver en sus ojos que sentía lo mismo. Seguimos conduciendo. No sé cuánto tiempo estuvimos en esa carretera. Podrían haber sido minutos o una eternidad. Todo lo que sabíamos era que no había vuelta atrás. Y luego, sin previo aviso, estaban por todas partes, extendiéndose en todas direcciones como un mar de piedra. Era un paisaje árido, desolado, como si hubiéramos conducido directamente a otro mundo. El sol proyectaba sombras extrañas sobre la carretera, y la sensación de inmensidad era abrumadora. Pero lo más inquietante era el silencio. No había señales de vida, ni árboles, ni animales, ni siquiera el canto de un pájaro. Nada. Solo nosotros, la carretera agrietada y el abismo a nuestros lados. «Esto no tiene sentido», susurré. Kayla tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. «Vamos demasiado alto. No puede haber montañas así en Arkansas».
La carretera serpenteaba entre los precipicios y cada curva cerrada hacía que mi corazón se detuviera por un instante. Miré hacia abajo y sentí vértigo. El abismo a nuestro lado no parecía tener fondo. No era una simple caída, era como mirar dentro de algo que no debería existir. Entonces el miedo se instaló en mí. No era solo el peligro de la carretera, era la certeza de que estábamos en un lugar donde no deberíamos estar. Kayla redujo la velocidad a paso de tortuga, avanzando con precaución. ¿Y si dejamos el coche y seguimos a pie? Ni de broma, respondí de inmediato. No sé por qué, pero siento que si salimos del auto estaríamos en peligro. Kayla me miró de reojo y asintió. Yo podía ver en sus ojos que sentía lo mismo. Seguimos conduciendo. No sé cuánto tiempo estuvimos en esa carretera. Podrían haber sido minutos o una eternidad. Todo lo que sabíamos era que no había vuelta atrás. Y luego, sin previo aviso, ni una sola foto de algo parecido a lo que habíamos visto. Al día siguiente, Kayla llamó al centro de visitantes de Devil's Den y preguntó por las formaciones rocosas. El guardabosques al otro lado de la línea sonó genuinamente confundido. No tenemos formaciones de roca roja aquí, no hay montañas así en ningún lado cercano. Nos prometió que iba a verificarlo él mismo. Horas más tarde nos devolvió la llamada. Lo siento, pero no hay nada como lo que describieron. No existe. Kayla y yo nos miramos. Entonces, ¿dónde estuvimos?, murmuré. No hubo respuesta. No la hay. Hasta el día de hoy no hemos encontrado ninguna explicación. Ningún mapa muestra una carretera como esa. Ninguna imagen refleja el lugar donde estuvimos. Nadie más ha hablado de algo similar en la zona. Lo único que sabemos con certeza es que ese lugar no está aquí. O tal vez no está en este tiempo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.